Muy buenos días, amigos y hermanos, Dios les bendiga. Espero hayan tenido un descanso y un sueño muy reparador. Vamos a continuar nuestra serie hablando el día de hoy con el tema de inflamación versus depresión. Tenemos y traemos unas cifras donde la Organización Mundial de la Salud nos muestra que la depresión mayor es un trastorno de alta prevalencia en la población mundial, superando los 300 millones de personas que son las que la padecen. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, y con un incremento de más de 18% entre el 2005 y el 2015, estudios de carga global de esta enfermedad durante este tiempo han dicho que la depresión ha continuado y se ha mantenido y ha aumentado en los últimos años y ha llegado a tal nivel que ha dado una incapacidad al ser humano de poder desarrollar su vida como tal. Después de tener ese enfoque de ver esta cifra, vamos a pedirle a Dios que sea el que nos guíe y nos dé la sabiduría y el entendimiento para poder comprender esto, desarrollarlo en nuestra vida, evaluarnos y poder compartirlo con los demás. Oremos. Señor, queremos darte gracias por tu amor, por tu bondad, porque a través de tu palabra y tus promesas nos das, Señor, paz, nos liberas de la culpa, de las emociones y los sentimientos que el enemigo puede poner en nuestra mente. Queremos de manera especial, Señor, entregar nuestras cargas a ti y que nos des sabiduría y entendimiento y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe en esta hora y que podamos entender y compartir, Señor, cómo por medio de las leyes de la naturaleza podemos vencer todas estas enfermedades y tener sanidad en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Todo lo pedimos, Señor, no en nuestros méritos, sino en los méritos de tu amado Hijo Jesús. Amén. Entonces, después de tener estas cifras y ver que tenemos un panorama bastante amplio sobre esta enfermedad, cerca del 2019, más de 700 personas se quitaron la vida. Y el suicidio en esta época, de ser la cuarta causa de muerte entre personas de 15 y 29 años, hasta el 2021, el rango de edad ha aumentado y ha disminuido, o sea, a la infancia y también a las personas más adultas, y ya no es la cuarta causa de muerte, sino la segunda causa de muerte. Después de la pandemia, claramente que se ha incrementado de una manera increíble. ¿Qué puede suceder? Esto es una cita o una parte que he escogido de un libro muy bueno, donde nos resume lo que le puede suceder a los niños que sufren violencia, que sufren traumas, heridas severas y bullying en su infancia. Y esto es tomado de una psiquiatra que se llama Marian Rojas, donde ella toma un estudio del 2015 donde sugieren que el estrés en la infancia o el bullying o a causa del bullying, la separación de los padres, abusos físicos, psicológicos, provocan procesos inflamatorios que pueden hacer que los niños sean más vulnerables a sufrir trastornos de ánimo, mayor vulnerabilidad e incluso provocar depresión en la etapa adulta de su vida. Y pues vamos a ver por qué esos procesos inflamatorios pueden ocasionar esto, ¿no? La inflamación crónica sostenida, que ya podemos comprender mejor este tema con lo que hemos visto, tiene un papel fundamental en la posibilidad de desarrollar depresión y psicosis en cualquiera de las etapas de la vida, sin nosotros darnos cuenta. Un estrés crónico va a llevar a un aumento de cortisol, esto es un resumen de lo que hemos visto, una resistencia al cortisol, el cuerpo va a generar una resistencia al cortisol, ¿sí? Y por ende va a generar inflamación,
crónica en nuestro cuerpo, y esto nos va a hacer más susceptibles no solamente a la depresión, sino también a ansiedad y a otras enfermedades que vamos a ir viendo en el desarrollo de estos temas, que son muy importantes. Otro estudio nos dice, un estudio del 2020 que fue desarrollado o lo encontramos en la revista médica clínica de Los Condes, dice que la depresión en algunos pacientes que tienen componentes de inflamación, o sea, se hizo un estudio donde estos pacientes depresivos que hacían resistencia al tratamiento, o sea, a tratamiento antipsicótico o antidepresivo, generaban, y estos pacientes tenían una inflamación crónica, ¿sí? Para que pudiese haber una resistencia a ese tratamiento. Entonces, en ellos se encontraban un aumento de estas sustancias que son proinflamatorias, sustancias como reactantes agudos, pero que se vuelven crónicos con el tiempo, aumento de marcadores inflamatorios, por aumento a su vez de macrófagos, que son los encargados de desarrollar estas células que se desarrollan, responden en el sistema inmunológico a nivel cerebral. Y también había una activación de microglía, que estas son sustancias encargadas pues de sintetizar o la célula madre, por así decirlo, del sistema nervioso. Y a su vez, pues entonces estas personas eran más propensas, como tenían un menor control de su enfermedad depresiva, pues eran más propensas a intentos de suicidio, a ideas suicidas y todo esto. Otra cosa que se encontraba en ellos era que algunas administraciones o digamos estudios que tenían en su cuerpo alguna vacuna, por ejemplo, endotoxinas que se incluían en el cuerpo, hacía que se producieran más síntomas depresivos. La inhibición de citoquinas inflamatorias, o sea, lo mismo, sustancias de nuestro cuerpo que son encargadas de responder del sistema inmunológico, hacían que estas personas fuesen más y más difíciles de controlar. Y pues esto se ha venido estudiando a partir del 2010, 2018, 2020, de una manera más progresiva, que ha abierto la puerta, porque antiguamente la depresión no se estudiaba cuál era su base, y hoy en día hay psiquiatras que buscan a poder dar un tratamiento o una terapia diferente a solo los medicamentos, sino poder ver cuál es la base de estas enfermedades. Entonces, para reconocer nosotros que una persona puede estar depresiva, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, nosotros podemos estar depresivos, pero no nos damos cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas que podemos encontrar en una persona que esté, si no se ha diagnosticado, que pueda estar propensa a tener una depresión o que podamos decir tiene episodios depresivos también? Porque no se puede decir, ay, es que usted tiene una depresión solamente porque se pone triste. No, cuando ya decimos que hay una depresión establecida es porque han habido varios episodios de depresión. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? La persona va a tener disminución en la capacidad de concentrarse, se va a sentir fatigada, va a sentir que la señalan, que es inútil, que no sirve para nada, mucha frustración, puede llegar a tener ideas suicidas o ideas de inexistencia, como no soy bueno, no sirvo para nada, no soy capaz de desarrollar una tarea, entonces mejor para qué existo, ¿cierto? También es una persona que puede llegar a sufrir de insomnio, o el insomnio puede llevarlo a eso también. Pues porque es ahí que si no hay un sueño reparador, esta persona va a tener una inflamación crónica, todos los efectos del cortisol, ¿cierto?
el acúmulo del cortisol si uno no descansa. Entonces, esta persona va a tener disminución o cero deseo de realizar actividades que generan felicidad. Cero ganas de estudiar, cero ganas de progresar, digamos, como persona, de aprender a conducir, de tocar un instrumento. No va a tener motivación para realizar alguna tarea, ¿sí? Puede estar irritable también, puede tener o cero ganas de comer o muchas ganas de comer también. Estos son los síntomas que podemos encontrar en una persona propensa a depresión o que está ya en una depresión y que ni siquiera se da cuenta, porque muchas personas podemos llegar a estar sufriendo de esto. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta también es, ¿será que nosotros los cristianos tenemos el derecho de sufrir de depresión? Porque hay muchas ideologías o personas que dicen, no, es que un cristiano no puede ser depresivo, porque esto es falta de fe, y pues en realidad no es así. Y estos días hemos venido estudiando, leyendo, y ya hemos visto temas aquí también al respecto, y cualquier persona, incluso por herencia, ¿sí?, puede sufrir de depresión. Tal vez no hemos interrogado a nuestros abuelos o a nuestros padres, ¿sí?, si en algún momento han sido depresivos. Ellos han podido tener depresión y en ningún momento han podido llegar a saberlo, ¿sí? Porque antiguamente incluso las mujeres eran súper cerradas, que hasta para tener los hijos no tenían la oportunidad de poder hacerlo en un hospital, sino que era en su casa, ¿sí? Era una sumisión total y no sabíamos qué era lo que pensaban nuestros padres. Entonces, es muy importante que podamos reconocer esto y saber cuál es la causa, que cualquiera de nosotros, si llegamos a tener falta de estilo de vida saludable, podemos llegar a esto. Entonces dice, ¿por qué? Pero ¿qué es lo que dice el Señor sobre la depresión? Y vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Proverbios 17:9, que es lo que nos dice el Señor. Proverbios 17:9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Y vamos a leer Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y tenemos que recordar también el versículo que nos dice que engañoso es nuestro corazón. ¿Y a qué hace referencia el corazón en la palabra de Dios? En nuestra mente, ¿cierto? El enemigo siempre va a querer poner en nuestra mente mentiras o incluso esas situaciones de nuestra infancia, lo que nos haya podido pasar, nos puede llevar a que podamos sentir cada una de las situaciones que vimos, de los signos o síntomas sobre la depresión, ¿cierto? Entonces, Dios nos da promesas maravillosas en su palabra que nos muestra que nosotros debemos, ¿qué?, vencer. Y yo he traído un ejemplo cómo hombres en el tiempo del Señor también sufrieron de depresión, ¿cierto? Y vamos a buscar en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 14. Primera de Reyes 19:14. Y dice la palabra de Dios: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto,
Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Cómo se sintió en ese momento Elías? Solo, ¿verdad? Tenía deseos de tristeza, de angustia, que incluso llegó a desear la muerte, ¿cierto? Pero el versículo de capítulo 18, 22, vamos a ver qué nos dice. 18, 22 dice, y Elías volvió a decir al pueblo, solo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Pero Dios, ¿qué fue lo que le respondió? Y vamos a volver al 19, 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. ¿Qué era lo que le decía allí entonces el Señor a Elías? Que él no estaba solo, que no sintiera temor, porque así como él, habían otras personas, muchas personas, no solamente uno o dos, muchas personas en todos los lugares, y eso lo podemos recordar el día de hoy. Así el enemigo nos pueda llevar al borde de la locura, de la depresión, que nos diga que no servimos para nada, es una gran mentira, porque Dios, si nos tiene con vida, es porque tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y he traído una cita del Espíritu de Profecía que nos dice lo siguiente: en el desierto, en la soledad y en el desaliento, Elías había dicho que estaba cansado de la vida y había rogado que se le dejase morir. Pero en su misericordia, miren esto, en su misericordia el Señor no había hecho caso a sus palabras. Elías tenía que realizar todavía una gran obra, y cuando esta obra estuviese hecha, no iba a perecer en el desaliento y en la soledad. No le tocaría descender a la tumba, sino ascender con los ángeles de Dios a la presencia de su gloria. Hermoso, donde el Señor concediese todos nuestros deseos, yo creo que, bueno, pues nuestro destino sería otro definitivamente. Entonces, ¿dónde nosotros debemos de poner nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos? Dice Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces nosotros debemos siempre de poner nuestra mente, nuestro corazón en las manos y en la voluntad de Dios. Y para ir cerrando, vamos a recordar un último versículo. Isaías 42:1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces nosotros debemos de poner nuestro nombre allí para que podamos ser nosotros los que nos sintamos que Dios nos ha escogido y que Dios nos restaurará a través de sus promesas y de la ley de la naturaleza para que podamos hacer su obra, ¿verdad? ¿Y cuál fue ese manejo que Dios como médico divino o de restauración que le dio a Elías? Primero, le dio una sanidad espiritual, la cual pues lo llevó a tener una sanidad mental, luego emocional, y la parte física también el Señor la incluyó. Y pues por el tiempo no podemos ver toda la historia, pero necesitamos comprender que todo lo podemos encontrar en el médico divino, que Dios es quien tiene el poder de sanar absolutamente todo. Todo, nuestra mente, nuestras emociones,
nuestra vida espiritual, y claro que esto nos va a dar esa fuerza de voluntad para poder desarrollar estas facultades físicas por medio de las facultades mentales superiores. Entonces, ¿cuál de los ejercicios, cuál de los hábitos naturales o del estilo de vida nosotros debemos de tener en cuenta para poder combatir la depresión y por ende combatir la inflamación crónica, que es lo que hemos venido hablando? El ejercicio es uno de los puntos que más debemos resaltar. Y yo leía hoy algo que decía, la disciplina es supremamente difícil, pero el Señor disciplina a sus hijos por medio de las pruebas, nos disciplina porque nos ama. Entonces nosotros debemos de luchar así esa disciplina o ese esfuerzo de hacer ejercicio, de levantarnos, de ajustar nuestra agenda, por ejemplo, de sacrificar algunas cosas que nosotros queremos hacer para que podamos alcanzar una salud integral. Si nosotros cuidamos nuestra salud física, hacemos ejercicio diario, ojalá al aire libre, Dios va a poder restaurar por medio de la oración también, por supuesto, nuestra salud mental. Y de esa manera pues vamos a tener fuerza para poder equilibrar las otras cosas y aprender a tener dominio propio para poder tener una alimentación más sana, tomar agua, el descanso que es tan importante. Si nosotros no tenemos un sueño reparador por lo menos de 7 horas cada noche, pues esa inflamación no va a controlarse y pues ya hemos visto eso. Y por último, recordemos lo que Dios nos dice en 3 de Juan, capítulo 1, 2, que siempre comparto este versículo. Dice allí: Tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. El Señor nos dice que nos ama y Él no nos va a imponer que nosotros tengamos que hacer las cosas contra nuestra voluntad. O sea, como una obligación, no. Tenemos que esforzarnos para poder alcanzar la disciplina. Pero Dios lo que quiere es que todo nuestro cuerpo esté saludable y de esta manera vamos a tener prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, pues, pidámosle a Dios que Él sea quien nos dé esa fuerza y esa voluntad para que controlemos nuestras emociones, nuestra mente, y que cualquier circunstancia que cada día podemos ver que es más difícil, podamos nosotros entregarle todo nuestro yo y nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Es la única manera que vamos a poder sentirnos fortalecidos a pesar de la circunstancia que haya, ¿sí? Y Dios siempre va a proveer para nuestras necesidades. Entonces, allí donde estamos vamos a orar para que sea el Señor quien nos dé esa fuerza de voluntad. Oremos. Señor, tú eres grande, eres el Creador, el gran Rey, Señor del universo, quien es tan detallista con cada uno de nosotros que siempre, Señor, está atento a cada una de nuestras necesidades, de nuestras debilidades. Y tú solamente esperas, Padre, que nosotros alcemos nuestros ojos y podamos implorarte que seas nuestro ángel, que seas nuestro ayudador, que seas nuestro Padre. Y queremos en esta hora, Señor, darte gracias porque cuando nos creaste también pensaste, Señor, en lo que necesitábamos que hiciéramos en nuestra vida para poder tener una salud mental, física y espiritual. Y queremos darte muchas gracias, Padre, porque tú hasta ahora has reanimado muchas mentes y muchas personas depresivas y has puesto ángeles en el camino de muchas personas que han estado a punto de quitarse la vida por medio de la depresión, Señor.
Señor, queremos pedirte que nos ayudes a cada uno de nosotros, donde quiera que estemos. Primero que nos evaluemos y que podamos, Padre, poner en práctica cada uno de los remedios, de los hábitos saludables que tú has establecido para que alcancemos esa salud mental tan vigorosa que necesitamos y así poder compartir tu amor, tu felicidad, tu bondad y ser testimonios vivos, Señor, como tu palabra lo dice. Señor, quédate con nosotros y si alguno de nuestros amigos, hermanos padecen de depresión, ayúdanos a ver que necesitamos activar nuestro cuerpo para poder combatir todas aquellas cosas y que nos conozcamos cada día más para así trabajar en cada una de estas faltas o debilidades que tenemos. Quédate con nosotros, Señor, una vez más te lo pedimos en Jesús. Amén. Este video y las demás producciones que ustedes pueden disfrutar a través de nuestras plataformas son en parte gracias al aporte que personas como tú hacen a este ministerio. Queremos invitarte a que sigas apoyándonos para que el mensaje de Dios cada vez pueda llegar más lejos y con más amplitud. Recuerda, tu aporte hace avanzar la obra. Fundación Las Delicias TV, un estilo de vida.